Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos todos los que estamos interesados en la carrera de psicología. Aclaro por las dudas si a alguien en realidad le interesaba alguna de las otras carreras. Bueno, fíjese para ir a la otra sala. Si estamos para psicología, estamos en la sala correcta. Bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Germán Pereno. Yo soy psicólogo. Actualmente me estoy desempeñando como director de la carrera de psicología, de la licenciatura en psicología aquí en la Universidad Católica de Córdoba, pero también les cuento que soy docente de una asignatura de primer año y del ingreso. Así que espero que nos veamos pronto ahora en septiembre o de última ya en febrero. Un poco la idea de esta jornada de pantallas abiertas es no solamente para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que puedan llegar a tener, sino también contarles las experiencias, contarles acerca del plan de estudio y qué es lo que implica estudiar psicología. Entonces, primero les voy a dar como un pantallazo muy general yo de lo que justamente hace un psicólogo y luego vamos a escuchar a futuros compañeros suyos que están ya en la etapa final de la carrera junto a profesores que los están acompañando para, bueno, para contarles qué hace un psicólogo. Seguramente si yo les tuviese que preguntar y pudiéramos estar en el aula eh, para compartir estas experiencias, ustedes me dirían muchos capaz, bueno, un psicólogo atiende pacientes, ayuda a la gente, capaz que por allí alguno tímidamente diría, bueno, un psicólogo también puede trabajar en la cárcel, eh, también puede trabajar en la escuela, pero por allí tenemos esta idea que alguien que está estudiando o que ejerce la psicología hace clínica, ¿sí? Atiende, ayuda a pacientes. Está bien, eso también lo hace, pero ustedes deben saber que la psicología es mucho más amplia. Por eso, si bien es cierto que aquí esta imagen intenta graficar, que está tomando nota, esta típica imagen del psicólogo, pero como ya les digo, el psicólogo puede trabajar en la justicia, puede trabajar en una cárcel, por ejemplo. Ya no me quiero adelantar porque va a haber gente que está trabajando en eso y les va a contar. También puede trabajar en una organización, en un ámbito laboral, puede trabajar en una escuela, puede trabajar en un montón de lados. Entonces, lo primero que tenemos que entender que la psicología es sumamente amplia. En ese sentido, nuestro plan de estudio que tiene la Católica trata de entender esta enorme amplitud que tiene la psicología. Vamos a decir que nuestro plan de estudios es generalista. Ustedes van a escuchar esa palabra. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que van a ver todas las áreas de la psicología, que por ley, ya van a ver qué ley y toda esa cuestión, son 6 aquí en Córdoba. Sin embargo, hay otras áreas. Bueno, el plan de estudio les va a contar un poquito todas estas áreas, las reconocidas por ley, pero también las llamadas emergentes. Capaz que por allí escucharon que un psicólogo puede trabajar en un equipo de fútbol. Sí, efectivamente, yo tenía un íntimo amigo que trabajó en Belgrano y Talleres, como para no pelearse, trabajó con los dos. Después en instituto también. También imagínense en la situación actual de crisis que estamos, porque la verdad esta pandemia nos ha puesto de alguna manera u otra frente a una crisis. Efectivamente, la psicología de las catástrofes es un área bueno, relativamente nueva, ¿sí? Que, bueno, hoy en día imagínense con toda esta cuestión de la pandemia del coronavirus. Pero también tenemos psicología económica, psicología política. Digo, la psicología es tan amplia que nuestro plan de estudio trata de alguna manera de reflejar esa amplitud, por eso es generalista. Igualmente, ustedes en los primeros años de la carrera, en primero, en segundo, van a tener formación más teórica, ¿sí? En ese sentido, bueno, van a tener materias más básicas o los conceptos principales. Igualmente,
debo contarles que ya mismo en primer año empiezan a tener prácticas. Obviamente, gente, la práctica no va a implicar que vas a ir a atender un paciente, ni vas a estar en una escuela, en un gabinete psicopedagógico. Obviamente que no, recién empiezan, pero ya empiezan a tener prácticas a partir del primer año. En segundo año las prácticas se van intensificando y ya quizás a partir del tercero ya empiezan a ver bien lo que son las áreas. Entonces allí van a ver el área sanitaria, el área social, ya en cuarto las otras áreas. Fíjense en cómo se va de alguna manera incrementando las actividades prácticas, porque obviamente primero tenemos que tener en claro los conceptos teóricos. Igualmente, quiero destacar otras dos cuestiones que a lo largo del plan de estudio ustedes pueden y ojalá vayan participando. Estos son cuestiones de investigación. A lo largo de toda la carrera ustedes pueden incorporarse a los distintos grupos de investigación que tiene la carrera, que hoy por hoy son muchos grupos que investigan desde cuestiones que se relacionan con la educación hasta qué es lo que le pasa a un paciente cuando tiene una lesión cerebral, por ejemplo. Y también las otras actividades que tenemos a lo largo de la carrera son las llamadas actividades de responsabilidad social. Esto implica que a lo mejor ustedes tienen que, o pueden, por supuesto, tienen que ir, no sé, a un determinado barrio a hacer una situación que implica una responsabilidad social, quizás a lo mejor ayudar a determinado grupo poblacional de ese barrio. Entonces, sepan que nuestra carrera de psicología está claro que les vamos a ir transmitiendo los conocimientos necesarios para ir formándose como futuros profesionales en la salud mental, pero en paralelo tienen un montón de actividades, ya sea de investigación, de responsabilidad social y también otras actividades que a lo largo de la carrera lo van a ir viendo, que por supuesto están invitados a participar y que hacen de esta carrera, bueno, que sea algo agradable, no solamente por lo que se estudia, porque la psicología es hermosa, sino también por las distintas actividades que pueden ir haciendo a lo largo de la carrera. Al final de la misma, quizás ahí está lo mejor de la carrera, vienen las prácticas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ustedes, para obtener su título, van a tener que hacer lo que se llama una práctica preprofesional, pre porque todavía no van a estar recibidos, supervisada, supervisada por docentes, y esos docentes son psicólogos que van a supervisarlos, van a acompañarlos en estas instancias. Yo les decía que hay 6 áreas en la provincia de Córdoba reconocidas por ley. Esto es el área clínica, social, sanitaria, laboral, jurídica, educacional, y me parece que no me falta más ninguna porque no las fui contando con los dedos, así que espero que haya dicho las 6. Lo concreto es que estas prácticas, ustedes tienen prácticas que van a ejercerla en el ámbito laboral, en el ámbito educacional, en el ámbito jurídico, clínico, sanitario o social comunitario. ¿Sí? Por eso hemos invitado a profesores, hemos invitado a futuros compañeros de ustedes que se están desempeñando en estos contextos. Sus compañeros, sus futuros compañeros ya están realizando la práctica y ya les falta poquito para obtener su título. Una cosa que debo aclararles antes de darle paso ya a la gente del contexto educativo es el hecho que a pesar de esta pandemia que ya lamentablemente llevamos más de un año, en ningún momento ni las clases ni las prácticas se detuvieron. Ya ahora sus compañeros les van a contar junto con los profesores, bueno, de qué manera, bueno, nos fuimos adaptando a esta nueva situación. Situación que probablemente, bueno, haya cosas que de alguna manera debemos debatir que llegaron para quedarse. Después, al final, vamos a abrir un espacio para dudas, para consultas. Les voy a contar en qué consiste el ingreso y todas las preguntas que puedan surgir al respecto. Pero ahora, para que no perdamos tiempo y le podamos dar la palabra a sus futuros compañeros y profes, los invito a que escuchemos en primer lugar a Romina Ardiles. Ella es profesora del contexto educativo y va a estar acompañada por Pilar Bustos, que es una estudiante que está realizando la práctica en ese contexto. Romina, adelante nomás. Hola a todos, Germán, soy Pilar. Romy está con problemas de internet,
así Está que bien. voy a ser yo, yo Dale, solita. dale, Pilar, dale, Pilar. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, yo soy Pilar. Este año estoy realizando las prácticas preprofesionales. Terminé de cursar el año pasado la carrera. Y bueno, siempre quise estudiar psicología y siempre supe, como dijo Germán, que había un montón de ámbitos donde se podía trabajar, pero bueno, siempre me imaginé trabajando en la psicología clínica, ejerciendo ese rol, que alguien venga, me cuente, yo escuchando, acompañando a esa persona. La verdad que me imaginaba eso. Pero bueno, en el transcurso de la carrera me encontré que justamente hay muchos otros ámbitos y donde puede trabajar el psicólogo y muchas maneras de ejercer el rol también. En este trayecto universitario me encontré con un profundo interés en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque, digamos, me encontré con que el psicólogo educacional no solamente va a acompañar en la trayectoria académica y puede detectar si hay algún problema en algún estudiante, sino también que podía realizar algunas otras cuestiones como intervenir, como orientar, mediar, y que esto no solamente es con los alumnos de los colegios, sino también entre profesionales, con directivos, dentro de la institución. Y bueno, justamente así despertó mi interés el área educacional, donde estoy realizando las prácticas. En este año, a pesar de la pandemia, como dijo Germán, estamos realizando las prácticas preprofesionales de manera híbrida. Eh, ¿En qué consiste esto? Digamos, que vamos al colegio de vez en cuando y de vez en cuando trabajamos virtual, o sea, de las dos maneras. Yo estoy haciendo las prácticas en lo que es el Colegio Pío X. El colegio es un cole de larga trayectoria, imagínense que el colegio tiene más de 100 años, es un cole de varones únicamente, y este año recién se incorporaron mujeres a lo que es en el jardín y en primer y segundo grado. Bueno, y el día de mañana este colegio busca ser mixto. Mis compañeros están haciendo las prácticas también en Nuestra Señora del Trabajo, es un colegio que está en zona sur, es un colegio de reingreso, y la población se va a caracterizar por pasar, digamos, por distintas trayectorias discontinuas. Y por último, este año se incorporó el Polo Integral de la Mujer contra la Violencia de Género, que hay varios ámbitos que están haciendo las prácticas en este lugar, en esta institución. Y dentro del ámbito educativo sabemos que el polo cuenta con una primaria y con una secundaria para aquellas mujeres que asisten a la institución, y bueno, se les da una posibilidad a estas mujeres de poder terminar con sus estudios de una manera flexible, adaptándose, digamos, a estas mujeres teniendo en cuenta sus tiempos, si tienen hijos o hijas, las pueden dejar en una sala cuna con la que cuenta la institución. Entonces, el plan de enseñanza va a ser acotado y flexible. Y bueno, como dijo Germán, comentarles también que durante el trayecto, con lo que respecta al camino universitario, se van a encontrar con muchísimas prácticas, que eso van a fortalecer muchísimo a ustedes para poder luego realizar estas prácticas preprofesionales. Bueno, gracias, Pilar. Continuando con los distintos contextos, pasamos al contexto sanitario, que ahora la profesora Noel Arcusin y el estudiante Pablo Larraya les van a contar un poquito de qué se trata, un poco la diferencia con lo que tiene que ver con el contexto clínico. Adelante, Noel. Gracias, Germán. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo voy a ser breve porque me parece más interesante para ustedes que puedan escuchar a Pablo como estudiante de la carrera y como practicante. En el contexto sanitario, lo que intentamos hacer es un análisis del sistema de salud, que tenemos el sistema público y el privado. En este año o en estos últimos años hemos hecho las prácticas en la parte pública del sistema de salud, y también una de las prácticas desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Y analizamos los procesos de salud-enfermedad, ¿sí? Entendiendo estos procesos como colectivos, sociales. Ahora mismo con la pandemia tenemos un ejemplo de cómo situaciones sociales macro, para llamarle de alguna manera, terminan afectando nuestra salud física, psíquica, y cómo podemos hacer un análisis desde la psicología que no sea un análisis individual. Estas prácticas, ahora
les va a contar Pablo, ponen el foco en promover salud y no solo pensar en cómo atendemos a un paciente, como decía Germán, que hablaba de la psicología clínica, atenderlo cuando ya está con síntomas o con alguna problemática, sino cómo hacemos para promover salud en distintas poblaciones, por ejemplo en niños, en jóvenes, y bueno, ahora les va a contar un poco Pablo cómo es lo que él está haciendo este año en su práctica, que tiene esta particularidad de ser virtual, presencial y atravesada por este fenómeno de la pandemia, que es importante que podamos analizarlo también desde la psicología. Gracias. Gracias, profe. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo, yo soy alumno de psicología de la UCC, y bueno, hace 6 años que estoy en la facu, ya estoy haciendo mis prácticas preprofesionales, y también estoy cursando lo que es mi última materia, y bueno, les quería contar un poco sobre, digamos, acerca de mi experiencia en la UCC. Bueno, prácticamente yo la verdad es que empecé con psicología sin siquiera pensar ni saber de lo que se trataba la carrera, a diferencia de lo que contaba Pilar recién, que ella quería ser psicóloga desde siempre. Bueno, yo todo lo contrario, no entré a psicología sin saber de lo que se trataba, y lo cierto es que, bueno, he tenido mucha suerte porque lo que a lo largo del tiempo como que me fue atrapando cada vez más, y bueno, hoy ya no solamente lo veo como una futura profesión, sino también como algo con lo que me identifico muchísimo, ¿no? Eh, una cosa de las que me atrapa de la universidad es que, bueno, es la vida, justamente la vida universitaria, que es, bueno, muy lindo tener los mismos compañeros porque te vas haciendo grupos, no solamente de trabajo y de estudio, sino también eh, de amigos también, ¿no? Además que vas compartiendo un vínculo mucho más cálido con los profes, ¿sí? Antes de la pandemia, por ejemplo, hacíamos asados, hamburgueseadas en el campus de la universidad, con todos los de psico, con los profes, con los directivos, o también incluso en la casa de algún compañero, donde también invitábamos a los profes. Y la verdad es que es muy lindo el ambiente universitario, y bueno, otra cosa me gusta de la universidad es que, bueno, tenemos mucha oferta de todo, como decía Germán, tenemos proyectos de investigación, muchos proyectos de investigación, proyectos sociales, como por ejemplo voluntariados, donde podés ir viendo qué cosas te van gustando. Yo, por ejemplo, hice equipo de investigación un par de meses, me di cuenta, bueno, no es lo mío, me fui por otro lado, me fui a un voluntariado. Y también, bueno, las prácticas, que son las que, bueno, se van haciendo a lo largo de toda la experiencia de la universidad. En este caso, yo estoy haciendo mis prácticas preprofesionales en lo que es el contexto sanitario, como decía Noel, eh, y yo estoy haciendo consejería en una escuela secundaria para adolescentes. Así, bueno, como también tengo compañeras que están en una fundación, en la Fundación ProSalud, en el Hospital Infanto Juvenil, donde, bueno, básicamente lo que hacemos es promover y promocionar lo que es la salud general y la salud mental principalmente, a partir de generar espacios de escucha, de aprendizaje, de promover vínculos que hagan circular la palabra para poder detectar situaciones problemáticas, factores de riesgo, entre otras cosas. Entonces, todo lo que vas estudiando en los libros lo podés aprender realmente en la práctica, y bueno, salís con muchas herramientas y mucho conocimiento que, bueno, claramente hay que seguir fortaleciéndolos después de recibirse, pero lo cierto es que se aprende muchísimo y se comparte una etapa muy linda de mucho trabajo, pero que realmente yo se les deseo a todos. Así que bueno, resumidamente esa es como mi experiencia en UCC y en psicología, y bueno, la idea era transmitírselas para que se den idea acerca de lo que es la universidad. Bueno, gracias Noel, gracias Pablo. La verdad que cuando mencionaste la choripaneada que solíamos hacer allá en el, en el campus, en el Zoom, la psicología les puedo asegurar que es hermosa, pero esos condimentos que le agrega como la choripaneada, esa empatía, ese compañerismo que logramos. Fíjense, entre docentes, entre estudiantes, no hacemos diferencia, y la verdad que la pasábamos muy bien. Bueno, yo creo que el año que viene ya la vamos a poder hacer, así que esperemos que allí nos
nos veamos de nuevo. Pero bueno, continuando con los distintos contextos, pasamos al contexto clínico, esto que yo les decía que por allí la mayoría de la gente considera que es lo que hace un psicólogo. Ya está claro que no solamente hace clínica, pero para que nos cuente un poquito acerca de esta cuestión de la clínica, contamos con la presencia de la profesora Elizabeth Jorge y la acompañan dos estudiantes que están haciendo la práctica, Catalina Vicio y Martina Barrios. Adelante, Eli. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. La idea es contarles un poquito, como decía Germán, rápidamente lo que hacemos los psicólogos que nos dedicamos a la clínica, ¿sí? Bueno, nosotros llevamos a cabo lo que es un diagnóstico, una primera evaluación de esa persona para ver qué es lo que le trae sufrimiento, ¿sí? Y poder decidir si necesita, por ejemplo, un tratamiento y de qué tipo, ¿sí? Trabajamos con personas, con parejas, con familias, con grupos y con instituciones. También nos dedicamos a la prevención del sufrimiento psíquico y la promoción de la salud, a la investigación, porque nos interesa conocer y seguir ampliando nuestra disciplina y generar nuevos instrumentos también para seguir trabajando en salud mental. Podemos trabajar en hospitales, en centros de salud, clínicas, consultorios y otras organizaciones o instituciones, tanto públicas como privadas. Pero le voy a dar la palabra a las alumnas que me acompañan en uno de los grupos, ¿sí? En el contexto clínico también hay otro grupo con la profesora, con la tutora Carolina Bracamonte, y tanto Catalina como Martina van a contar lo que hacen sus compañeras en todas las instituciones de este contexto. Bueno, gracias, profe, y hola a todos, bienvenidos. Bueno, vamos con Cata, decimos dividirnos las instituciones, pero por presentarles brevemente cómo puede ir cambiando también el ejercicio de la psicología clínica, no es siempre estático, o como decía Germán, esa imagen del sillón y uno sentado escuchando, sino que puede ser mucho más variable, e incluso la ley de salud mental invita a los profesionales a trabajar en equipos interdisciplinarios, es decir, no a trabajar uno solo, sino también por pensar en equipo a ese paciente y ese padecimiento psíquico, ¿no? En este caso. Bueno, dentro del grupo que nosotros conformamos, trabajamos con la institución, el Centro de Día Grupal, por un lado, con la Clínica Saint Michel, que es una clínica privada de atención a la salud mental, y con el Polo de la Mujer, que es una institución pública. La misma en la que Pili relataba que hacía parte de su contexto. El Polo de la Mujer tiene áreas de la psicología de todas, digamos, todas las áreas pueden hacer sus prácticas ahí. Con respecto al centro de día grupal, lo que hacemos, que es el lugar donde yo hago las prácticas preprofesionales, lo que se nos invita básicamente es poder hacer entrevistas con los profesionales que están a cargo de la institución y poder justamente formar parte del equipo de pensar la discapacidad, que es la especialidad a la que se dedica el centro, y bueno, tener también como formaciones o capacitaciones académicas en el ejercicio clínico en esta área de la investigación de la que mencionaba la profe, que también nos ocupamos los psicólogos. En el Polo de la Mujer es la única práctica que en este momento el área clínica está siendo presencial en su 100%, y lo que hacen las practicantes es formar parte del equipo de asistencia, acompañando justamente los equipos interdisciplinarios que reciben a la mujer que viene con una demanda, digamos, del servicio, aunque no necesariamente coincida con el momento de la denuncia. Y bueno, una vez que reciben la demanda, la acompañan a la mujer con el equipo, obviamente, durante el resto de la práctica y lo que dure el proceso. Y también tienen espacios de capacitación, de la misma manera que los tienen en Saint Michel, que tienen ateneos clínicos, en los cuales se encuentran profesionales para pensar casos específicos de salud mental y bueno, adentrarnos un poco, si se quieren, en el rol del profesional. A la vez que en Saint Michel también tienen espacios de guardia y entrevistas virtuales telefónicas con los profesionales de la institución. Cata. Gracias, Marti. Hola, bueno, hola a todos. Siguiendo un poco más con las instituciones, también podemos hablar del Hospital Neuropsiquiátrico, que, bueno, que es el Ministerio de la Salud. Ahí, bueno, también son actividades virtuales las que se van a llevar a cabo este año, que está en la sección de guardias y va a consistir en estar con entrevistas con los profesionales. Que esto, bueno, dependiendo de la institución y la manera que se organizan, puede ser vía WhatsApp, puede ser por Meet, por Zoom, eso en cada institución tiene su preferencia, por así decir. Y bueno, entrevistas con profesionales de los diferentes servicios que tiene cada institución. En este caso va a ser de la parte de la guardia, y acá se van a compartir también los casos que van a ir trayendo
a medida que tienen todos estos encuentros, y también tienen estas charlas de información donde intentan también seguir como capacitando a las participantes de esta área, de esta institución, perdón. Bueno, después también se va a encontrar el Hospital Córdoba, que acá es bastante similar también a lo que ocurre en el Hospital Neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque es virtual también, porque también la actividad principal va a consistir en poder estar en las entrevistas con los diferentes profesionales que están en esta área de la salud, con la diferencia que acá se van a participar, ellos lo llaman en estas comisiones que tienen los profesionales, y que es un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la cierta comisión de ética que tienen, que bueno, que acá comunican, charlan sobre las temáticas que van surgiendo, ¿no?, en los pacientes, también que tiene que ver con la salud mental, como comentaba Marti anteriormente. Y bueno, y por último está el Sanatorio Morra, que bueno, yo estoy haciendo las prácticas este año allí, que también bastante parecido, ¿no? También tiene la modalidad virtual, tiene la característica de tener en una primera instancia las capacitaciones, que es el momento donde me encuentro yo, y después también va a consistir en tener las entrevistas con profesionales y tal vez en un último momento poder tener una cierta aproximación con pacientes en entrevistas, siempre supervisado por los tutores que tenga, bueno, en la práctica. Perdón el ruido. Bueno, no hay problema. Esta es una de las consecuencias de la pandemia. Muchas gracias, Eli, Catalina y Martina. Vamos a dar lugar a un área que quizás, bueno, no sabemos tanto que la psicología puede actuar. Sin embargo, bueno, Milagros del Pino nos va a contar un poco qué es lo que puede hacer un psicólogo organizacional laboral en una institución. Adelante, Milagros. Bueno, muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Como dijo Germán, yo soy estudiante, estoy cursando el último año de la carrera, las últimas materias, y haciendo además las prácticas preprofesionales en el contexto organizacional laboral. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, a lo que se dedica el área, como ahí bien dice la FILMIA, es a buscar el bienestar, la salud, el desarrollo de las personas y de los grupos en el ámbito del trabajo. Pudiendo variar esto, por ejemplo, ahí, como dice, nos insertamos en empresas privadas, en instituciones públicas, en organizaciones sociales, o hasta incluso en emprendimientos que las personas lleven a cabo. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, las actividades que podemos hacer son muchísimas. Por ejemplo, nos podemos dedicar a la selección de personal, a la evaluación de los puestos o de las tareas en algunas empresas, a investigación en las causas psicológicas, por ejemplo, de los accidentes que se dan en el mundo laboral, y hasta incluso a actuar en conflictos o en tensiones grupales. Bueno, como ahí dice la FILMIA, actualmente la FACU presenta convenio con 3 instituciones públicas, para que aquellos estudiantes, digamos, que tengan el deseo o el interés de hacer sus prácticas en el área organizacional, lo puedan hacer. Bueno, como Pili y Marti dijeron, una de esas instituciones es el Polo Integral de la Mujer, que estaría atravesado por un montón de áreas, y bueno, que depende de la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y la Trata de Personas. Después, otra de las instituciones es la Oficina de Intermediación Laboral, que depende del Ministerio de Promoción de Empleo y la Economía Familiar. Y finalmente está el Centro Preventivo de Salud Ocupacional, o llamado también CEPSO, que depende de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o también más conocida como EPEC. Yo les voy a hablar sobre esta porque es donde estoy transitando mis prácticas, y bueno, espero ser clara y lo más sintética posible. El centro o el equipo está compuesto por 7 psicólogos de diversas corrientes teóricas, que a lo que se dedican, digamos, es a tratar con los trabajadores de EPEC. ¿Cómo lo hacen? Hay muchísimas actividades, y una que a mí particularmente me llamó la atención es la entrevista de aptitud. ¿Qué se hace en esta entrevista de aptitud? Ellos, digamos, por medio de test, por medio de entrevistas, por medio de técnicas, van viendo si ese trabajador es apto o no para determinada tarea. También, por ejemplo, hacen entrevistas de seguimiento, también hacemos capacitaciones, donde vamos teorizando todo aquello que vamos viendo en las prácticas, y bueno, como dije al principio, también hacemos intervenciones grupales.
Bueno, destacar que el centro, el equipo, es muy cálido, los profesionales siempre están dispuestos a responder y a resolver dudas. La verdad que el ambiente que se vive y en el que se trabaja es muy lindo. Y bueno, espero haber sido clara y cualquier duda o pregunta que tengan, espero que la puedan hacer por el chat. Y bueno, les deseo a todos éxitos en esta etapa que van a comenzar, que es muy linda. Muchas gracias, Milagros. Vamos a dar lugar a otro contexto, en este caso el contexto social comunitario. Contamos con Marina Chena, que es quien está a cargo de este contexto, junto con la estudiante Victoria Pesa, que está haciendo la práctica. Marina, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, perdón. Nosotros trabajamos vamos a contar lo que se hace desde el contexto social comunitario. Es una experiencia de intervención que no está centrada, como muchas veces nos figuramos, a la intervención psicológica en el nivel de 1 a 1 o en el encuentro individual, sino que trabajamos con grupos o con colectivos, y centra su intervención la psicología comunitaria en los procesos comunitarios. No pensamos tanto las cuestiones de sufrimiento, de malestar individual, sino que pensamos en las formas en que las comunidades, las vidas comunitarias, las formas en que las comunidades producen sus vidas, y cuáles son esos procesos, que pueden ser procesos organizativos, sus luchas, sus acciones colectivas, las formas en que las comunidades buscan su salud, pero siempre nuestra mirada y nuestro nivel de abordaje es colectivo, es comunitario, es lo más cercano que quizás se puedan imaginar son intervenciones de orden grupal, ¿no? Aunque es una forma de intervención de lo grupal que tiene una cierta especificidad, ¿no? Pero pensamos en intervenciones colectivas, donde lo que se piensa, digamos, es que estos sujetos son actores protagónicos de esas vidas comunitarias, digamos, de ese acontecer barrial, colectivo, y en ese hacer sus vidas y sus tramas comunitarias, nos insertamos en esos procesos que tienen una historia, que nos anteceden, que nos alojan por un tiempo y del que después también intentamos promover que esos procesos sigan de manera autónoma. Entonces, esta concepción de los sujetos como sujetos protagónicos marcan un rasgo, digamos, que es central para pensar la intervención comunitaria, que es la cuestión de la participación. Es decir, todos los procesos en los que nos involucramos como agentes externas de la intervención, siempre buscan como eje de esa estrategia de intervención la participación de las comunidades. Por lo tanto, esta relación dinámica y siempre abierta, digamos, con las comunidades, son modalidades de intervención muy activas, tanto en nuestro quehacer como en lo que se propone, digamos, y lo que se busca que las comunidades también encuentren, digamos, que son grados crecientes de ese proceso de participación activa y protagónica. Y la intervención siempre está orientada a producir acciones de transformación, pero de transformación en el sentido y en la orientación que la propia comunidad les da. Es decir, no trabajamos para instituir un cierto orden, o para que las comunidades puedan adaptarse a ciertas situaciones o a ciertas incomodidades, digamos, en el sentido de lo que les produce malestar, sino que a partir de la identificación de las necesidades sentidas por la comunidad, se busca poder transformar esas situaciones que han generado esa situación de malestar social o colectivo, ¿no? Comunitario. Y en esa búsqueda por la transformación social se asienta, se basa, encuentra sus bases precisamente en una relación de igualdad, ¿no? En lo que llamamos la ética de la relación con el otro, ¿no? Entonces, bueno, estas ciertas coordenadas que tienen que ver con cuál es la concepción de sujeto, en el sentido de pensarlos como sujetos protagónicos, donde se busca alentar y promover procesos de participación activa de las comunidades, donde se tiene en cuenta la definición que las comunidades hacen respecto de sus necesidades y los recursos con los que cuentan para afrontar sus necesidades, ya sea de salud
o de organización comunitaria de otro tipo. Y esta afirmación de la ética de la igualdad y de la ética de la relación con el otro son como los lineamientos generales o los encuadramientos generales, digamos, que hacen a nuestro hacer, digamos, en las comunidades. Como decía Noel, respecto del ámbito sanitario, para nosotras también es un gran desafío pensar nuestra intervención en este contexto, porque nuestro hacer encuentra su sentido en el encuentro con otros y otras. Y eso hoy, bueno, tenemos algunas restricciones, digamos, para poder hacerlo, que todos conocemos. Pero bueno, se han producido formas novedosas y muy creativas de poder sostener esos encuentros. Y bueno, algunas de ellas va a contar Vico, así que le dejo el espacio y la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Victoria, estoy como Lucía porque tuve un problema con la computadora que se me apagó, ahora prendí en otra computadora, bueno, en fin, problemas de la virtualidad. Mi nombre es Victoria, actualmente también me encuentro realizando mis prácticas preprofesionales en el contexto social comunitario. El año pasado terminé de cursar y de rendir las materias, así que bueno, este año estoy únicamente realizando las prácticas. Quiero hacer como una breve introducción para contarles que bueno, yo a lo largo de la carrera tuve la suerte de participar de varias prácticas, me anotaba en todas las que podía porque justamente quería ir empezar a ver y a conocer cuál era aquel contexto que me gusta más, o en donde yo el día de mañana me veo trabajando como futura psicóloga. Pero justo dentro de la psicología social comunitaria no hice muchas prácticas, creo que fue solo un año que nos acercamos a una institución, pero no, la verdad es que no tenía mucho conocimiento acerca de este contexto. Bueno, yo en realidad, no sé si saben, pero uno tiene que elegir después, cuando llega ya al final de la carrera, elegir en qué contexto le gustaría hacer sus prácticas. Si bien yo no elegí este contexto como primera opción, me puse muy contenta de haber quedado porque justamente no tenía mucho conocimiento acerca del mismo. Les cuento brevemente para seguir con la charla, pero este contexto es muy interesante porque en el contexto social comunitario podés ver un poco de todos los otros contextos. ¿A qué me refiero con esto? A que en el contexto social comunitario podés ver un poco acerca de la clínica, porque aprendes a realizar entrevistas, lees historias clínicas, también estás mano a mano con el paciente. También ves mucho de la psicología jurídica, porque trabajas con violencias, con abusos o con ese tipo de problemáticas. También ves un poco de lo que es la psicología educacional, porque trabajas con escuelas, con instituciones. Y también, sobre todo en mi práctica, ves mucho de la psicología sanitaria. Yo actualmente estoy realizando mis prácticas en un centro de salud, en el Centro de Salud 77 de Don Bosco, y es un centro de salud de atención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la Municipalidad de Córdoba se divide en secretarías. Una de ellas es la Secretaría de Salud, que a su vez se divide en 3 niveles de atención: atención primaria, atención secundaria y atención terciaria. Es por eso que se relaciona mucho con la psicología sanitaria, porque yo estoy en el primer nivel de atención, que es de promoción y prevención. Bueno, como decía Marina, es un gran desafío para nosotros psicólogos y futuros psicólogos sociales comunitarios esto de la pandemia, porque bueno, nos empezamos a preguntar cómo hacer psicología social comunitaria si en realidad no se puede trabajar con la comunidad, cómo hacer un diagnóstico comunitario si no se puede acceder a las comunidades. Entonces, bueno, en un principio estamos trabajando de manera individual con algunos adultos mayores, que son las personas que quedaron en este contexto de pandemia dejadas de lado, marginados, excluidos. Estamos trabajando con ejercicios de estimulación cognitiva, y también estamos realizando algunas visitas domiciliarias en algunas familias para saber cómo están y para acompañarlos. La idea sí es más adelante, cuando se pueda, hacer algunos encuentros justamente para poder encontrarnos con la comunidad y hacer algunas actividades. Bueno, muchas gracias, Victoria.
Antes que pasemos al último contexto, les recuerdo que vamos a abrir un espacio de preguntas que ustedes van a poner en el chat y nosotros las podemos responder. Entonces, todas las dudas, todas las consultas que tengan, yo les sugiero que las vayan escribiendo porque ya tenemos en vistas al último contexto y después las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Así que les dejo esa tarea para dentro de un ratito. Les decía entonces que ahora les voy a dar lugar al profesor Darío Merlo y al estudiante Florencia Royan, que ellos están en el contexto jurídico y forense. Ahí, bueno, este quizás es uno de los contextos o una de las áreas de la psicología que más desarrollo ha tenido en los últimos años y, bueno, quizás también muchos tengan un particular interés en este contexto. Así que, bueno, Darío, Florencia, adelante, cuéntenos un poco de qué trata este contexto. Y ustedes no se me olviden de ir anotando las dudas y consultas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Darío Merlo, soy el tutor del contexto jurídico forense. Yo me voy a encargar más bien de introducir un poco qué trabajamos desde el contexto. Así Florencia les va a contar un poco qué está haciendo ella en la práctica y en la institución en la que está. La psicología jurídica se centra específicamente en abordar problemáticas de violencia, entendiendo que la mirada implica, por un lado, intentar pensar qué le pasa al sujeto, qué mecanismo psíquico y qué procesos psíquicos se ponen en juego a la hora de ejercer violencia o ser víctima de una situación de violencia, pero al mismo tiempo nosotros trabajamos constantemente con otra disciplina y otra ciencia que es el derecho. En tanto, el derecho nos va a marcar un poco los lineamientos de qué es lo que está permitido y qué no, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, con situaciones que son consideradas delito, que implican una pena, como así también consecuencias específicas para las víctimas de ese delito. Pero también trabajamos con situaciones que tienen que ver con hechos de violencia, más allá de haber cometido un delito o no, que muchas veces, cuando esa violencia empieza a ser sistemática, termina en un delito. Las instituciones en las que nosotros trabajamos y están realizando prácticas las chicas hoy, son como dos grandes secretarías. Por un lado tenemos dentro de lo que es el Ministerio de la Mujer, al Polo de la Mujer, y por otro lado dentro de lo que es el Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la SENAF. Dentro de SENAF tenemos lo que es la Dirección de Fortalecimiento Familiar. Trabajan específicamente con niños que son retirados de sus centros de vida por haber sido víctimas de un maltrato infantil y son asignados, digamos, a familias de acogimiento. Y después tenemos el programa de orientación familiar, que trabaja específicamente con familias en donde sus hijos están atravesados por una situación de transgresión, es decir, han cometido algún delito y se encuentran en un centro socioeducativo y se trabaja con las familias de esos adolescentes para tratar de que la situación del delito desaparezca de la vida familiar y específicamente del adolescente. Y después tenemos, una de las alumnas está en el equipo técnico de intervención frente a la vulneración de integridad sexual, es decir, trabaja con niños que son víctimas de situaciones de abuso sexual. Ahí es donde está Flor, y es ella la que les va a contar ahora un poco qué es lo que realiza ella en su práctica. Antes les cuento que de estas instituciones, solo el programa de orientación familiar tiene una modalidad virtual porque se trabaja en talleres grupales con padres, lo cual hoy no está permitido. El resto de las instituciones están de manera presencial. Flor. Hola a todos, mi nombre es Florencia. Al igual que mis compañeros, yo estoy cursando el último año de psicología y justo este año también estoy realizando las prácticas preprofesionales en el contexto jurídico, como dijo Darío. Particularmente estoy en el equipo técnico de intervención ante la vulneración de la integridad sexual. Es un equipo técnico que trabaja particularmente con niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de edad que son abusados sexualmente. Particularmente la práctica es una práctica que tiene el privilegio de ser realizada de manera presencial. El equipo es un equipo que en mi caso está conformado por una psicóloga y una trabajadora social. Esto también de alguna manera ha sido muy
un enriquecimiento verdaderamente porque ha permitido ver un poco lo que es el trabajo interdisciplinario de este ámbito y de este contexto. Es un contexto muy amplio, es un contexto muy profundo que, al igual que mencionaba una de mis compañeras, permite de alguna manera tener una mirada más integral y una perspectiva mucho más amplia acerca del sujeto, porque de alguna u otra manera necesita de una perspectiva clínica, necesita de una mirada social, de una mirada sanitaria, y bueno, justamente del ámbito jurídico, porque trabaja mucho con lo que es la violencia. Es un ámbito que despierta muchas sensaciones, muchas emociones, muchos sentimientos, genera mucho impacto, son situaciones que de alguna manera nosotros no las vivimos ni las experimentamos quizá tan cotidianamente. Particularmente también me interesa destacar de esta práctica que trabaja interrelacionadamente con otras instituciones también, porque de alguna u otra manera trabaja con denuncias que llegan al equipo por parte de diferentes lugares, como por ejemplo del Polo de la Mujer, como por ejemplo de unidad judicial o incluso de algún hospital, como por ejemplo el Hospital de Niños, producto de que se ha detectado una posibilidad de abuso sexual en un niño tras una revisión médica. Entonces, bueno, a partir de ese momento lo que nosotros hacemos es, llega la denuncia, se realiza una citación para poder entrevistar a las personas que estén implicadas en el caso y se lleva a cabo una entrevista. Si bien las citaciones, por lo general, tienden a ser citaciones domiciliarias, producto de la situación de pandemia, hay muchas de las citaciones que se están realizando también por llamado telefónico. Producto de esta citación se lleva a cabo una entrevista. La práctica me ha permitido experimentar entrevistas como observadora y también como participante a lo largo del proyecto. A lo largo de todo este proceso he tenido la posibilidad de ir logrando un lugar quizá un poco más activo. Las intervenciones que se realizan son intervenciones muy interesantes para destacar, son llevadas a cabo también en conjunto, eso implica también un trabajo en equipo y un trabajo, como decía Darío, entre disciplinas. De alguna manera tenemos mucho contacto con otras disciplinas, con otros ámbitos y con otras profesiones, por eso también es muy enriquecedor todo lo que decían mis compañeros acerca de otros ámbitos y de otros contextos. Y también lo que me interesa destacar es que este contexto nos ofrece y nos exige de cierto modo ciertas capacitaciones que son producto que son brindadas por el gobierno de la provincia. Estas capacitaciones también son interesantes porque de alguna u otra manera nos permiten como practicantes tener ciertas herramientas para poder abordar estas situaciones que generan tanto impacto y que son de cierto modo tan complejas. Muy bien, bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias Florencia. Como verán, la psicología es mucho más amplia. Ay, no sé si alguien... Igual ahora vamos con cada una de las preguntas. Quería decirles que lo amplio que es la psicología, ustedes podrán haber visto que, bueno, podemos trabajar desde una escuela, en una cárcel, en una clínica, en un hospital o en muchas otras cosas más. Así que, como verán, la psicología, bueno, no es solamente hacer clínica, que por allí es la imagen que cada uno de nosotros podemos tener. A ver, veo que me han hecho caso y han puesto un montón de preguntas. Muy bien, veo que han hecho más que bien la tarea, así que vamos a tratar de ir respondiendo y para allí les voy a pedir ayuda, quizás a algunos profes que me ayuden a responder a algunas cuestiones. A ver, Marti Gallegos, ¿cuántos años son la carrera? Son 5 años el plan de estudio. Vos me preguntás si varía según el contexto. Y Trini Echevarría preguntas cuánto duran las prácticas. Mira, las prácticas todas tienen la misma duración en cuanto a horas. Luego después la institución, bueno, podés ir un poco más, un poco menos, ¿sí? De acuerdo a cada una de las instituciones, pero por reglamento todas las prácticas tienen la misma carga horaria. En ese sentido, el plan de estudios dice 5 años. Sin embargo, yo les cuento que hacen muchos compañeros de ustedes. Se toman 6 años para hacer la carrera. ¿Por qué? Porque a veces resulta
pesado, si se quiere, cursar las materias de quinto año y en paralelo hacer las prácticas. ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer. Y hay un montón de estudiantes que se reciben en los 5 años que dice el plan de estudio, ¿sí? Pero bueno, eso es una opción que ya queda en tu decisión. Ana Palacio, ¿hay exámenes de ingreso para entrar a la universidad? Sí, hay un examen de ingreso, pero ojo, acuérdate que yo voy a ser el profe. Escúchame, Ana Palacio. Uno, no es para nada eliminatorio, sino que justamente el objetivo es nivelatorio. De alguna manera, bueno, que es imposible en tan poco tiempo, pero de alguna manera tratar que vos darte un pantallazo inicial de la carrera para que puedas entrar no tan de cero, como para decirlo de alguna manera un poco más simple. Candelaria, las materias más generales de la carrera, perfecto. Mira, como yo te decía, en los primeros años vos vas a tener materias más teóricas, entonces, y después van a ir ya o materias cada vez más prácticas. En primer año vos tenés materias básicas, qué sé yo, introducción a la psicología, que bueno, te introduce justamente a conceptos principales de la psicología. Historia de la psicología. Bueno, el nombre lo dice un poquito de qué trata. Lo que tiene que ver con neurobiología, vas a ver un poco las partes del cerebro y las funciones de cada una de ellas. Teoría psicoanalítica 1, que básicamente te introduce a lo que es el psicoanálisis. Fíjate que vos tenés un sistema de correlatividad, o sea que en segundo año vos vas a tener, por ejemplo, teoría psicoanalítica 2. Eso significa que tenés que tener la 1 aprobada para poder cursar la 2. En segundo año ya arrancas con todas las evolutivas. En segundo año vas a tener niñez, en tercero vas a tener adolescencia, en cuarto vas a tener adultez. ¿Sí? Fíjate cómo van, a medida que vos vas a ir subiendo los años, vas a ir teniendo distintas asignaturas. Bueno, después también tenés todas las partes o las materias metodológicas, vas a ver metodología 1, metodología 2, lo que tiene que ver con estadística. Tenemos que ver números en psicología. Sí, chicos, tenemos que ver números, pero es números aplicados a la psicología. Tranqui, que nadie se asuste por esos números. Psicometría para ver test y, por supuesto, todas las áreas que dijimos recién. En tercero van a tener psicología sanitaria, psicología social. Ya en cuarto van a tener clínica, laboral, educacional. ¿Sí? Eso es un poco la estructura. Igualmente, ya las chicas de comunicación van a compartir con ustedes el plan de estudios. La manera de contactarse ya te respondieron. ¿Cómo es el tema del ingreso? Juana Di Tulio, escúchame. Vos lo podés hacer en septiembre, que es el anticipado, o lo podés hacer en febrero, que es el regular, que se llama. Incluso también hay un ingreso tardío luego de comenzar las clases. Si vos lo haces en septiembre, rendís en septiembre y te olvidás hasta el inicio de las clases del año que viene. Si lo haces en febrero, rendís en febrero. ¿Te das cuenta? Acuérdate que no es para nada eliminatorio. Lara Navarro, ¿en qué se diferencia la psicología con psiquiatría? Mira, para que vos seas psiquiatra, Lara, tenés que ser médica. ¿Sí? Eso implica que, bueno, la psiquiatría tiene o profundiza aspectos más biológicos, si se quiere, de la conducta humana. En cambio, la psicología, aspectos más psicológicos, sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? María, ¿se trabaja todos los contextos durante la carrera o al final se elige el que uno quiere ejercer? Las prácticas son en torno a eso. María, vos a lo largo de toda la carrera vas a tener prácticas que involucran todas las áreas de la psicología, incluso otras materias también. En psicométrica vas a tener prácticas que no necesariamente corresponden a un contexto. Luego, como recién alguien dijo, vos elegís un contexto, bueno, y probablemente quedes en ese contexto o, bueno, si está muy lleno, ponele, porque hay muchos interesados, seguramente vas a otro, pero nadie se queda sin hacer su práctica. ¿Sí? El título CANDE sirve para afuera del país, por supuesto. Lo que sí vos vas a tener que hacer un proceso de revalidación que se hace en el lugar donde vos vayas a viajar. Es importante la pregunta que vos haces, CANDE, porque nuestro título está acreditado por la CONEAU. La CONEAU es un organismo que controla y acredita los títulos para que si vos te querés ir a otro país, tu título sea válido. Igual tenés que hacer esta cosa de la revalidación. María Linsuaín, en psicología jurídica forense, ¿se estudian parte de las leyes?
¿Se puede ejercer en otro país que tenga leyes distintas? Darío, si quieres ayudarme rápidamente, una respuesta cortita. No quiero mandar ningún moco, así que ayuda, please. Sí, nosotros vemos muchas leyes porque las instituciones en las que hacen las prácticas están enmarcadas dentro de la ley. Por ejemplo, las chicas de SENAF ven la 9944, que es la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Las chicas que están en el polo ven la Ley contra Violencia de Género. Digo, nosotros necesariamente nos enmarcamos en la ley, pero no hacemos un estudio de la ley. Nosotros lo que hacemos es enmarcarnos en lo que la ley delimita, que se supone que es lo que se debe trabajar en torno a los niños, en torno a la mujer que sufre en situación de violencia, digo eso, pero no estudiamos la ley en sí misma. Y obviamente nos tendremos que ir adaptando. Si uno se va a otro país, hay otro marco legal, regulatorio, y uno se va adaptando a eso. No desactive el micrófono, profesor, porque Cande nos pregunta, ¿te podés especificar en psicología forense experimental? Supongo que hará referencia que le cuente un poquito qué se puede hacer, qué significa. Nosotros, la psicología jurídica es el nombre correcto que le corresponde, digamos, a nuestra área, porque en realidad lo forense es uno de los ámbitos de la psicología jurídica. La psicología forense trabaja específicamente en los fueros, a eso se debe su nombre, es decir, el psicólogo que trabaja en tribunales haciendo pericias. Nosotros dentro de las prácticas no estamos en tribunales, digo, las prácticas tienen más una lógica jurídica, es decir, del psicólogo en instituciones que abordan situaciones de violencia. Pero en la psicología forense tiene que ver específicamente con el trabajo del psicólogo haciendo pericias. Muchas gracias, Darío. Candelaria Carrizo pregunta cuáles son los horarios de cursado. Escúchame, Cande. En primer año, y es la idea que el año que viene también para segundo, esperemos, vos vas a tener 2 horarios de cursado, a la mañana y a la tarde, con prioridad, por supuesto, para la gente que trabaja o tiene familiares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después, a partir de tercer año, los horarios son siempre por la mañana hasta cuarto. En el caso de quinto año, los horarios son por la tarde. ¿Por qué? Porque justamente para permitir el desarrollo de las prácticas que estamos diciendo, que por lo general son por la mañana. ¿Sí? ¿Cómo combinan las prácticas con el cursado? Bueno, te lo acabo de responder, ¿sí? Porque tienen horarios distintos. ¿Está bien? ¿Podrían hablar sobre el lado de la investigación? Bueno, Trini, como te decía, la facultad tiene varios grupos de investigación. Vos podés pedir el listado, podés interiorizarte en esos grupos de investigación, y lo bueno es que vos podés unirte a principio de año. Por lo general, llenás una solicitud, te unís a esos grupos de investigación y allí, bueno, cada grupo te va a ir diciendo qué distintas actividades podés hacer. Pero insisto, vos lo podés hacer ya desde el primer año, ¿sí? Por lo tanto, podés hacer investigación ya desde tu primer año cursado. Importante aclarar, Trini, que dentro de las formas para obtener tu título, además de los distintos contextos que explicaron recién los profesores y compañeros, también hay un contexto de investigación. Eso implica que tu práctica puede ser dentro de un grupo de investigación, ¿sí? Después, si querés más detalle, ahí en la pantalla podés ver los correos, ¿sí? Tanto de la secretaria o la dirección, que ese es el correo que tengo yo, para que te podamos ayudar al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo, psicoanalista y psiquiatra? Bueno, psiquiatra ya te dije, es un médico. El psicoanalista puede ser un médico, puede ser un o un psicólogo, ¿sí? En realidad el psicoanálisis es una corriente, una escuela de la psicología, como también los hay gestálticos, como lo hay cognitivo, como lo hay, no sé, un montón más. Ahora no me sale ninguno, conductistas y un montón más, ¿sí? Pero en realidad la diferencia es entre psicólogo y psiquiatra, más que nada. Guadalupe Cornejo, las clases para el cursillo quedan grabadas, por supuesto, así que cursa tranquila si te coincide con las clases del secundario, ¿sí? ¿Qué herramientas provee la Facu para realizar investigación? Bueno, Camila Arauz, esto que yo te contaba, vos te incorporás a un grupo de investigación y va a depender de la investigación que cada grupo realice. Yo, por ejemplo, tengo uno que te enseñamos a tomar datos cuantitativos, datos cualitativos, después te voy a explicar la diferencia porque si no se nos va un montón de tiempo, y tratamos de investigar a ver por qué muchos estudiantes abandonan sus estudios, ¿sí? Eso va a depender de cada uno de los grupos. ¿Cuál es la diferencia de inscribirse en septiembre y hacerlo en febrero? No, si te inscribís en septiembre, hacerlo en septiembre.
o te inscribís en febrero, lo haces en febrero. Si lo haces en septiembre, la diferencia es que en febrero, mientras nosotros vamos a estar renegando con el calor, vos estás tomando sol tranquila en tu casa, Candelaria, si es que podés tomar sol. ¿Cuáles son las prácticas que se realizan en el primer año? Marte, Aybar, acordate que son prácticas más simples porque recién estás empezando. Entonces, a lo mejor de metodología te hacen plantear una hipótesis acerca de lo que está pasando con la salud mental de la gente en función de la pandemia. Tendrás que buscar bibliografía y plantearás una hipótesis con respecto a eso, pero no es que le vas a ir a preguntar a la gente, che, ¿qué te está pasando con tu salud mental? ¿Te das cuenta? O en neurobiología, Marte, vas a tener, por ejemplo, que ir con un cerebro de una vaca y lo vas a tener que cortar para analizar sus partes, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el cursillo de ingreso, Claudia Jorge? Bueno, Claudia, es un cursado de 2 horas por día, por lo general es bastante intenso, dura un mes y algo, donde vemos aspectos muy generales de toda la psicología. Vas a ver cuestiones teóricas y prácticas y después se toma el examen. Juliana López, sí hay que hacer un cursillo, ahí te pusieron información. Cuando inicia la carrera, las clases de primer año por lo general empiezan en marzo, mitad de marzo. Sí, mitad de marzo. Mi rey, el cursillo de ingreso es presencial, el de septiembre es virtual. El de febrero supongo que también va a ser virtual, pero el de septiembre sí o sí es virtual. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el cursillo? Te prepara para el ingreso. El cursillo, Juliana López, es el ingreso. ¿Sí? Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Hay algún tipo de licencia para deportistas de alto rendimiento? Sí, Candelaria. No te preocupes que después te vamos a explicar cómo acceder a ese tipo de pedidos. ¿Sí? ¿Hay intercambios? Ya te respondieron. ¿El psicoanálisis se estudia en psicología? Sí. Viste que yo te dije que vas a tener en primer año ya materias de psicoanálisis. A lo largo de toda la carrera vas a tener materias que se relacionan con el psicoanálisis. ¿En qué materia da usted en el cursillo, Candelaria? Cuando nos veamos en el cursillo, yo después no me vas a querer más. Dana, si desapruebo el examen de ingreso, ¿puedo volver a render en otra fecha cercana? Escúchame, Dana, no tenés forma de desaprobarlo, porque además ni siquiera va con números, va A, B, C. No te vas a quedar afuera. Y si te sacas una C, que sería la peor nota, yo te voy a contar que eso no te va a impedir no cursar. ¿Sí? Lo que te saques, vos vas a poder cursar lo mismo. ¿Podés hacer la carrera a distancia, Joana, Micaela? Hoy te digo que sí, porque nos atraviesa esta pandemia, pero considera que por ley no se puede dar toda la carrera a distancia. ¿Sí? ¿Qué te estoy queriendo decir? Que en algún momento vamos a volver, cuando podamos, al aula. Juliana López Árabe, estando en junio, ¿cuándo se podría empezar el cursillo para septiembre? Ya es tarde. No, no, tenés todo el tiempo, podés inscribirte tranquila para septiembre. Hacela en septiembre, somos menos, mucho más tranquilos y acordate en febrero, cuando los otros se canten de calor, vas a estar tomando sol. Qué mejor. El cursillo es eliminatorio para nada, Juliana. Ya queda claro que no es para nada eliminatorio. En todo caso, como yo te decía, nivelatorio como para, bueno, ponerlos todos a la misma altura. ¿Cómo es la salida laboral? Uy, se me fue. Bueno, decía algo de la salida laboral del psicólogo. Ah, para un estudiante de psicología. Bueno, una vez que te recibas, vos sabes, te cuento, que, claro, obviamente la cantidad de estudiantes es mucha menos que si comparamos con otras universidades. Entonces, tenemos una suerte enorme que muchos estudiantes que hacen prácticas en distintas instituciones muchas veces quedan allí mismo. ¿Sí? Trabajando, porque bueno, evidentemente hacen muy bien su trabajo. Igualmente, te habrás dado cuenta que vos podés trabajar en un montón de instituciones de distintas áreas. Hoy por hoy creo que la psicología, pues fíjate cómo se ha adaptado que hasta hay un montón de terapias que se hacen a través de manera virtual, ¿sí? Así que salida laboral, eso siempre vas a tener. En mi caso todavía está en el colegio del último año, no sí lo podés hacer, por más que estés cursando Agus Herrera el secundario, lo podés hacer. ¿Qué pasa si me llevo materia y hice el ingreso en septiembre? No pasa nada, Cande, se te espera, quédate tranquilo.
¿Qué rama de la psicología se relaciona con la psicología criminalística, profesor Darío Merlo? Perdón, pero siempre el contexto jurídico es el más que pregunta. Yo no quiero mandar moco, así que dale, Darío. Sí, sí, no, no hay problema. Sí, en realidad la psicología criminal, la criminalística es una ciencia en sí misma, digamos, no, no tiene que ver, así como la psicología, el derecho, existe lo que es la criminología. Entonces, la psicología criminológica, o lo que tiene que ver con eso, es uno de los ámbitos, una de las ramas dentro de la psicología jurídica. Se especializa más en lo que tiene que ver entender el delito, la pena, el delincuente, la víctima, ¿sí? Procesos específicos que desde la psicología jurídica lo que hacemos es a eso agregarle todo lo que tiene que ver con lo psicológico. Entonces, nosotros por eso siempre hablamos de psicología jurídica, porque es más amplia e incluye el área forense, el área criminológica, el área penitenciaria, es decir, los psicólogos que trabajan, por ejemplo, en la cárcel, ¿sí? Es como nosotros tenemos dentro de nuestro contexto un montón de áreas y la psicología criminológica es una de esas. Perfecto, gracias Darío. Respondo a estas tres últimas y ya nos vamos cerrando. Angie Medici, ¿hay maestrías en neuropsicología? En Córdoba que yo sepa no. Lo que sí tenés, y de paso respondo Cande, son distintos posgrados. Tenés posgrado de las distintas áreas que estuvimos charlando. ¿Cómo me inscribo a los ingresos? Juliana López Ara, un poquito más arriba. Ahí está la dirección que pusieron las chicas de comunicación para que te puedas inscribir. Gente, espero que les haya sido útil esta jornada de pantallas abiertas. Espero que les haya gustado, que puedan sacar provecho a lo que les pudimos decir. Ojalá nos podamos ver ahora en septiembre, acuérdense, ya para febrero poder tomar sol, y si no en febrero también vamos a estar haciendo el ingreso, que no es eliminatorio, que la idea es prepararlos para para empezar a cursar esta hermosa carrera. Les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Yo me identifico por allí, no me acuerdo quién dijo que por ahí no sabía bien qué estudiar, y sin embargo agradezco a la vida y a mi motivación de ese momento poder haber estudiado esta carrera tan hermosa. No solamente por lo que se sabe, sino hermosa por todo lo que aún no se sabe y podemos y tenemos que seguir aprendiendo del otro. Así que, bueno, muchas gracias por estar, profesores, estudiantes, gracias por ayudarnos a que esto sea posible, y bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Nos vemos en septiembre o nos vemos en febrero. Ahí las chicas están poniendo los teléfonos y direcciones para que ustedes tengan en cuenta. Sí, finalmente nosotros necesitamos que por favor nos contesten una encuesta que se la vamos a pegar en el chat. Para nosotros es muy importante porque de esta manera tenemos una devolución de parte de ustedes y podemos mejorar estas instancias. También van a encontrar ahí en la pantalla nuestro celu, ¿sí? Nuestro WhatsApp y nuestro mail. Esto no termina acá, nosotros lo vamos a seguir acompañando durante el resto del año para ayudarlos en esta decisión de qué es lo que van a hacer una vez que terminen el secundario. Tenemos una instancia también que se llama Hablemos, que es la posibilidad de hablar con el coordinador de la carrera, con Germán o con quien designe, y así poder sacarse las dudas que les puedan quedar después de esta charla. Lo que yo les quería recordar es que las inscripciones ya están abiertas para el cursillo anticipado. A partir del 15 de septiembre ya se abre el campus virtual y el 22 de septiembre comienzan las clases. O sea que hasta esa fecha tienen tiempo para inscribirse. Y si no, como bien decía Germán, está la opción de febrero. Recuerden que les vamos a enviar esta grabación de la charla con info de la carrera, cómo inscribirse, el tema de becas, que hubo muchísimas preguntas, el tema de los aranceles, y bueno, estamos acá para seguir acompañándolos. Así que también agradecidas a todos, y bueno, nos vemos, espero muy pronto. Gracias. Chao, gente, que anden muy bien y cuídense, por favor.